Es que no me va. Hola, hola, mi gente linda. Nos agarraron riéndonos aquí al inicio del programa. Pero bueno, es viernes y estamos felices de estar aquí en un nuevo programa. Para quienes no nos conocen, les saluda Carla González y Laura Gamboa, que somos dos de las tres partes de este programa y ustedes, nuestra gente linda que nos va a ver tanto en vivo como en diferido, son nuestra tercera parte perfecta, como decimos nosotras. Hoy contentísimas con un tema maravilloso que es el tema de codependencia que a ambas nos encanta, así que aquí listas para compartir muchísima información valiosa con todos y todas ustedes. Laurita, ¿cómo estás esta semana? Hola, muy buenas a todos. Yo muy bien, realmente. Muy feliz de un nuevo programa con todos ustedes, tanto de forma presencial como diferida. Y también muy feliz de compartir un granito de arena más a este conjunto llamado Tres Partes, con temas muy valiosos, de mucho interés, y no queda atrás lo que es la codependencia. Y no sé si comenzamos de una vez y nos explicas, Carla, ¿qué es la codependencia? ¿A qué le podemos llamar codependencia? Bueno, les traje dos definiciones que de hecho les voy a leer y luego poco a poco vamos a ir explicando de qué se trata esto a lo largo del programa. La primera definición que les quiero compartir es de Melody Beattie. Y ella lo que nos dice es que cuando hablamos de codependencia, estamos hablando de una persona que ha permitido que el comportamiento de otra persona le afecte en tal medida que terminamos incluso hasta un poco obsesionados por controlar, apoyar o rescatar a esa persona este, que nos está afectando. La otra definición que les traigo nos dice lo siguiente: es una adicción a una persona y sus problemas. Es una relación que podríamos calificar de tóxica, que lleva a la persona al autoengaño, a la represión emocional y a comportamientos también un poco obsesivos que terminan en sentimientos de vergüenza, baja autoestima, problemas en las relaciones sociales y complicaciones incluso médicas por el estrés que esto ocasiona. Pero para que podamos darle sentido a estas definiciones, creo que es súper importante que vayamos hablando poco a poco de qué es este fenómeno de la codependencia. Así que vamos a ver varias cosas hoy y vamos a empezar hablando de esa persona que desarrolla codependencia, qué tipo de características ha tenido en su vida. Y en eso Laurita nos va a ayudar a conocer un poquitito más. Bueno, yo voy a comenzar incluso por contarles la historia. ¿De dónde nace el concepto de codependencia? Resulta que es un concepto que se comenzó a manejar a finales de los años 70, pero sus conductas fueron reconocidas como desde los años 40, cuando se formó el grupo de Alcohólicos Anónimos. Porque la codependencia comenzó originalmente a calificarse solo para aquellas personas que tenían una relación primaria con dependientes de alcoholismo o drogadicción. Con el pasar del tiempo se viene trabajando la parte de Alcohólicos Anónimos, incluso su compañero que es Al-Anon, que son las personas que viven con los alcohólicos, y hasta 1979 es cuando los especialistas se dan cuenta que existen grupos de personas que presentan conductas similares pero con dependencias diferentes. Y ahí es donde se comienza a desarrollar el concepto de codependencia. No se sabe, digamos, el origen de que fue fulanito de tal, fue tal institución, pero se comienza a manejar el concepto y se comienza a reconocer dentro de la jerga de psicología, y ya después es un concepto que es manejado en todas las áreas. Cuando se habla de estas otras dependencias, se puede mencionar también a las personas que tienen alguna adicción a la comida, a la televisión,
adicción por sus hijos, adicción por la limpieza, adicción por alguna situación sexual y así N cantidad de cosas. Y ahí es donde parte el concepto ya de codependencia, a pesar de que desde muchos años atrás el comportamiento se viene evaluando y se viene trabajando con grupos de personas. Y aquí sí es donde, digamos, vamos a hablar de lo que son las características. ¿Cómo son las características de una persona codependiente, Carla? Bueno, les cuento. Entonces ya sabemos que la codependencia se origina como concepto en el ámbito de la adicción al alcohol y se desarrolla en esas personas que acompañan a la persona que está sufriendo de esta enfermedad. Ahora, que como dijo también Laura, después se desarrolla para muchos otros tipos de adicciones o ambientes donde hay represión emocional. ¿Qué causa esto en las personas? ¿Ok? Primero, dependencia excesiva a otras personas para la aprobación y la aprobación de otras personas es lo que nos da identidad. ¿Ok? Y como nos hemos criado además en un ambiente donde las necesidades de la persona que está sufriendo la adicción o el hogar donde sufrimos algún tipo de agresión o ese tipo de situaciones donde tenemos que estarnos protegiendo, los requerimientos o necesidades de las otras personas tienden a estar por delante de los míos. Y eso lo que ocasiona es que se va generando a lo largo de la vida un patrón donde me acostumbro, si quiero decirlo entre comillas, a anteponer las necesidades de los demás a las mías. Y eso se vuelve un patrón de vida. Y tiendo a relacionarme con las personas a mi alrededor de esa manera. Entonces, poco a poco nos anulamos o perdemos como ese sentido de quiénes somos, a menos de que seamos necesitados o inclusivamente aprobados por otras personas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si la otra persona me necesita, si la otra persona me aprueba, entonces deposito allí mi responsabilidad, la felicidad, el sentido de mí misma o de mí mismo con respecto a esta relación de dependencia. Ahora, ¿qué pasa si la otra persona continúa con las conductas negativas, ya sea alcoholismo, adicción a cualquier cosa, un ambiente insano de represión emocional? Entonces trato de controlar y de reprimir esos sentimientos, ¿verdad? Incluso controlar la conducta natural de las personas porque creo una idea falsa en mi mente de que de esa manera les estoy ayudando. Quizás si yo controlo, quizás si yo sigo, si yo rescato, ¿verdad? Que esa es una conducta particular y una característica particular de los codependientes, el rescuing o rescatar o reparar el daño causado por el comportamiento de otros se vuelve una constante, o si no también el caretaking, que es responsabilizarse por estar cuidando siempre al otro. Entonces, estas son las características generales que podemos identificar en personas cercanas a nosotros o a nosotras y nosotros mismos también para saber si es algo que deberíamos de prestar atención y que se mezcla, por supuesto, con muchas otras cosas, como escasa autoestima, represión emocional, en algunas ocasiones problemas para manejar nuestras emociones en estas situaciones, ya sea de cuidado extremo o de rescate extremo. Y esto no significa, mi gente linda, que no tengamos que cuidar y rescatar a nuestros seres queridos. Por supuesto que sí. Siempre vamos a estar en cuidado y atención de la gente que amamos. Pero cuando desarrollamos codependencia, esto es excesivo e incluso llega a anularnos. Y ese es el detalle que tenemos que considerar con cuidado. Ahora, estas características hacen que muy fácilmente en nuestras relaciones caigamos en algo que se tiende a llamar el triángulo dramático. Y Laurita nos va a hablar un poquito de qué se trata el triángulo dramático. Claro, bueno, como fue desarrollándose el concepto, como les dije anteriormente, pues obviamente se han hecho más estudios, se ha formalizado más y existe una herramienta psicológica
que es aplicada en estos casos de codependencia, donde nos ayuda a reconocernos en qué rol o en qué roles estamos dentro de esa relación. ¿Qué nos permite esta herramienta? Si nosotros estamos dentro de una relación de codependencia, nos permite identificar y hacer conciencia en qué rol estoy y qué puedo hacer o cómo hago para salir de ese triángulo, para moverme y tomar acciones positivas y así poder salir de esa relación de codependencia. Entonces, este triángulo califica 3 roles o los divide en 3 roles, que uno es el rol del perseguidor, el otro es el rol del salvador y el otro es el rol de la víctima. Entonces, vamos a ir viendo rol por rol. ¿Cuál es el rol del perseguidor? El perseguidor es aquella persona que siempre enjuicia, que siempre nos critica, que siempre está detrás de los demás, que siempre nos acusa. Es esa persona que está ahí, ¿verdad? Encima. ¿Qué características presenta una persona perseguidora? Es intransigente, es grosera, es agresiva, es la persona que siempre está ahí criticando, diciendo de forma odiosa, dele, el del dedito, el que siempre señala. Ese es el perfil que tiene un perseguidor. Cuando nosotros estamos dentro del rol de un perseguidor y hacemos conciencia y queremos salir, ¿qué es lo primero que tenemos que reconocer? Tenemos que reconocer que la otra persona tiene recursos y capacidades que pueden ayudarlo a seguir adelante a pesar de que no sean iguales que las mías, pero que son igual de válidas. Si nosotros estamos con un rol de perseguidor y llegamos a reconocerlo y llegamos a enfocarnos en esto, en esta premisa, es cuando nosotros comenzamos a hacer un cambio y salir de ese rol. Ahora, viene el segundo rol, el salvador. ¿Quién es el que es el salvador? Que siempre ayuda aunque no se lo soliciten. El que se mete en todas las relaciones, el que siempre está ahí y que incluso a veces hasta cae mal, ¿verdad? Pero ese es el salvador. El que siempre está y está, ¿verdad? ¿Qué características tiene una persona salvadora? Le gusta que siempre ser necesitado. Siempre es servicial, siempre es facilitador, pero evita resolver sus propios problemas. Les encanta resolver los problemas de los demás, pero los suyos están ahí, a un lado. Incluso a veces hasta no los quiere reconocer, los bloquea un poquito, ¿verdad? Y siempre busca ser como esa persona de que todo el mundo la apruebe, que todo el mundo le aplauda, ¿verdad? Si yo llego a reconocer que tengo este rol del salvador, ¿qué puedo hacer para iniciar y salir de donde estoy? Bueno, el primer paso es reconocer que las personas toman la decisión de resolver sus problemas cuando ellos deseen. Que ellos tienen la potestad de tomar la decisión de resolver sus propios problemas, aunque uno quiera ayudarlos, pero hay que dejar que las personas lo hagan por su propia voluntad y que asuman las consecuencias de esa decisión, ya sean positivas o negativas. Y también otra cosa que debe de reconocer es de que ayude cuando le piden la ayuda. No siempre llegar y llegar a resolver y llegar a hacer y voy a ayudar. No, o sea, si la ayuda se pide, se da. Pero si no, está ahí y respeta el límite de esa otra persona. Después nos vamos al rol llamado víctima. ¿Cuáles son las personas víctimas? Son las personas que no se valoran a sí mismas, que siempre necesitan de que los demás lo compadezcan, de que los demás le presten atención. Aquí le podemos llamar que es el que siempre es el pobrecito yo,
¿verdad? Pobrecito, yo siempre necesito que me ayuden, siempre los demás son culpables de lo que a mí me pasa, yo siempre, o sea, yo nunca hago nada, pero esta vida es tan injusta, a mí siempre me tratan tan mal, esa es la víctima, ¿verdad? Cuando nosotros reconocemos que estamos dentro de este rol, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Bueno, tomar una actitud de persistencia, de seguir adelante, de cambiar nuestras habilidades personales y dejar ese pobrecito atrás y comenzar ese proceso de sanación, de reconocimiento de que en nosotros está poder sanarlo y qué voy a hacer para sanarlo, porque nadie te va a ayudar a salir adelante. Así es como de una forma muy general le mencionamos los 3 roles que complementan este triángulo. ¿Qué es lo importante aquí? Cuando nosotros nos identificamos en uno o en varios roles, porque puede pasar, Nos movemos. exacto, que nos movemos. Y les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, un hijo drogadicto, donde considera que su papá es el perseguidor. Vos, vagabundo, te da, ta, 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 ta. La mamá lo protege. Pobrecito, te voy a ayudar, ta, ta, ta. Y él se hace víctima porque es dependiente de la droga. Pero él también, además de tener el rol de víctima, se hace el rol de perseguidor porque siempre critica a los papás. Es que mis papás esto, es que mis papás aquí, es que mis papás allá, es que mis papás. Ese es un ejemplo de cómo nos movemos dentro del triángulo. Entonces, aquí lo importante es reconocer cuál es en el rol que estamos y no tratar de movernos, sino salirnos del triángulo, ¿verdad? Total. Esta es como la primicia de reconocimiento de esta herramienta y ya ahora que ya tengo el conocimiento, ¿cómo hago para salir y no quedarme ahí y comenzar nuevamente el ciclo? Porque si no, sigue esta relación codependiente. ¿Qué te parece, Carla? Definitivo. Y tiene que ver total y absolutamente con el siguiente tema que queremos compartir con nuestra gente linda, que es el tema de responsabilidad y culpa. ¿Por qué, mi gente? Imaginémonos esto, hombre o mujer, ¿ok? Independientemente de nuestro género. Hemos crecido en un ambiente de represión emocional donde aprendimos que tenemos que estar en servicio a los demás para ser amado o amado, ¿ok? Entonces somos siempre el salvador de nuestra pareja y siempre estamos ahí para ayudar y siempre estamos ahí para complacer. Resulta que por alguna razón, la que sea, mi pareja no se deja cuidar. Entonces lo culpo y me muevo al lugar del perseguidor, ¿verdad? Es que tú que siempre haces tal y tal cosa, ¿verdad? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces tengo que controlarte dónde estás, qué haces, cómo lo haces, cuándo lo haces, con quién lo haces. Pero resulta que eso tampoco funciona. Entonces termino en el lugar de la víctima. Yo que doy mi vida por vos, yo que soy solo amor para ti y que me sacrifico por vos, no recibo lo que merezco. Es la posición de la víctima. ¿Y por qué esto es tan importante, gente? Porque resulta que hay una dinámica particular en cuando estamos en codependencia con respecto a la culpa y la responsabilidad y trabajamos mucho desde la culpa y deberíamos trabajar más desde la responsabilidad. Pero aquí voy a empezar diciéndoles qué es la culpa. Y en palabras sencillas lo vamos a describir como ese sentimiento desagradable nacido de la sanción. Es como un autoseñalamiento de que actué mal y por ende merezco castigo. O bien, en la posición del juez, señalo a los culpables, ¿ok? Puede tener las dos caras. ¿Qué es lo que pasa en la dinámica de la codependencia? Con el ejemplo que les acabo de dar. O me cargo y me impongo culpas irracionales, cargo con responsabilidades que no son mías, ¿ok? Y lo que tengo que hacer realmente es salirme, como decía Laurita del triángulo, y depositar las responsabilidades a donde van y empezar a trabajar en lugar de
el desde la culpa es de que sí soy responsable yo, ¿ok? Que si bien deseamos, por supuesto, controlar, rescatar o salvar, realmente tenemos que comprender que al final de la única persona de la que somos responsables nosotros es de nosotros mismos, de lo que pensamos, de lo que sentimos, de lo que hacemos, que podemos acompañar y tratar de ayudar a la otra persona, pero que jamás nos vamos a poder hacer responsables de su vida y de sus consecuencias. Eso corresponde a esa otra persona, a ese otro ser humano que, por supuesto, va a vivir situaciones que en muchas ocasiones van a ser ajenas a nosotros y a nosotras, que va a tomar decisiones que son ajenos y ajenas a nosotras. No somos tan poderosos, gente. A veces en nuestra mente, como codependientes, pensamos que de verdad, si yo hago A, Laurita o quien sea, Juancito, María, va a ser B. Y a veces las relaciones entre los seres humanos no corresponden necesariamente a una línea causal. Entonces, ¿de qué se trata? De asumir la posición de la responsabilidad, de responder desde esa posición a las situaciones de vida, conociendo de los actos de los que sí somos dueños y de los que no. Aceptar que como seres humanos también nos vamos a equivocar y que los seres humanos a nuestro alrededor se van a equivocar, aceptando las responsabilidades que corresponden. Entonces, la responsabilidad nos libera, mientras que la culpa nos somete a una situación rígida y difícil de cambiar. ¿Ok? Por supuesto, la responsabilidad requiere y nos va a dirigir hacia la acción. La culpa nos deja como en un valle de lamentaciones, mi gente, así que hay que salir corriendo de ahí cuando nos damos cuenta que estamos allí. Claro, accionar a veces da miedo desde la codependencia. ¿Por qué? Porque si somos responsables y depositamos responsabilidad, esa persona que estaba acostumbrada a que tú le hicieras todo y le resolvieras todo en la vida, por supuesto va a sentir feo. Y por supuesto se va a volver contra ti. Va a ser parte del proceso que vamos a tener que aceptar cuando empezamos a liberarnos de la codependencia. Cuando vamos aprendiendo poco a poco a poner límites, que aunque ustedes no lo crean, mi gente linda, no son solo para la persona que acompañamos. Hay límites que son externos, que involucran a la otra persona, pero también hay un montón de límites que necesitamos ponernos a nosotros y a nosotras mismas. Y eso me encantaría que Laura se los comparta. Adelante, Laurita. Claro. Bueno, como lo comenta Carla, la importancia de poner límites. O sea, ya tenemos el paso de reconocimiento. ¿Dónde estamos? ¿Verdad? Ya partimos de ahí, de dónde estamos, en qué rol o en qué roles nos movemos. Después venimos a reconocer, bueno, hasta dónde tengo yo responsabilidad hacia esa otra persona o sobre mi actuar. Y después viene la parte, como decía Carla, de la culpabilidad. ¿Cómo hago yo por no sentirme culpable si ya yo comienzo a cambiar mis acciones para salir de esa relación de codependencia? Entonces, ¿qué importancia tienen los límites? Tengo que comenzar por mí, ¿verdad? Como decía Carla, son internos. Y los límites a mí lo que me ayudan es a recuperarme en todo el proceso de sanación que yo voy a comenzar a hacer cuando voy a salir de esa relación de codependencia. ¿Y cómo me ayuda en ese proceso de sanación? Me ayuda a tener un mayor autoconocimiento, me ayuda a respetarme a mí, a tener seguridad, más seguridad en mí misma, a que la autoestima crezca. Cuando crece nuestra autoestima y nuestro amor propio, nuestro concepto de merecimiento cambia. Pero bueno, ustedes me van a decir, bueno, Laura, entonces, ¿cómo hago yo? ¿Cuál es el primer paso para comenzar a establecer esos límites? Y como lo dijimos anteriormente, inicia por nosotros. Ya una vez que tenemos reconocido todas estas pautas anteriores, nosotros podemos hacer hasta un listado de creencias. ¿Por qué yo protejo a fulanito? Y protejo tanto a fulano. Exacto, y protejo tanto obsesivamente a fulanito. ¿O por qué cada vez
que menganito me señala, se lo permito y me hace sentir mal. O sea, le permito que me haga sentir mal cada vez que menganito llega y me critica, Y así, N cantidad de creencias que nos están limitando, incluso nos están sosteniendo en esa relación de codependencia. Entonces, ese es el primer paso. Identificar cuáles son esas limitantes, cuáles son esas creencias limitantes, ¿verdad? Y recordemos que si nosotros cambiamos esas creencias, nosotros comenzamos a cambiar nuestro entorno. Si nosotros pensamos diferente, sentimos diferente y actuamos diferente. Y ahí es donde vienen las consecuencias de cómo poner límites a nuestro exterior. Y aquí les hago un anuncio. Ustedes me van a decir, ok, Laura, ¿cómo inicio yo para hacer ese listado, para reconocer mis creencias limitantes? Entonces el anuncio es que yo los invito el próximo 8 de julio en un taller virtual que vamos a hacer. Exactamente. Si desean incluso más información, está en nuestras redes, ahí nos pueden contactar, donde vamos a trabajar exactamente este tema, el reconocimiento de nuestras creencias limitantes que nos están impidiendo en avanzar en nuestra vida en muchos ámbitos, no solo en relaciones de codependencia, sino en muchos ámbitos, en la parte laboral, en la parte de vida, etcétera. Pero bueno, continuando con el tema, una vez que nosotros reconocemos esas creencias y comenzamos a hacer los cambios, nosotros comenzamos a cambiar nuestra percepción interna, comenzamos a amarnos más. Y como les dije anteriormente, cuando más nos amamos, vemos que merecemos cosas diferentes. Entonces ya yo pongo límites porque ya yo comienzo a aprender a decir no de una manera asertiva. Ya no voy a ser la que voy a complacer siempre y me pongo de última ante los demás. Ya ahora puedo decirte no. ¿Por qué? Porque hoy quiero leerme este libro, porque hoy decidí salir a tomarme un café, porque hoy decidí descansar, porque por la situación que sea, pero de una forma asertiva ya puedo decir que no. Ya ahí puse un límite externo. El otro, dedicar espacio a nuestro cuidado personal. Lo merecemos, sí. En muchas ocasiones donde estamos metidos en estas relaciones, nos vamos dejando de últimos. Y a veces nos bañamos y medio comemos en carreras porque es más importante que el otro esté peinado, es más importante que el otro coma porque es más importante, porque pobrecito el otro me necesita hablar y entonces no tuve tiempo para almorzar, pero tengo que atender a la otra persona. O sea, no. Ya comenzamos a hacer prioridad nosotros mismos y comenzamos a darnos un cuidado personal diferente. Como les dije anteriormente, las tareas cambian de prioridad. Ya nosotros comenzamos a ver las cosas diferentes. También identificamos que no depende de mí, hasta dónde yo puedo controlar y hasta dónde no. Entonces ya comenzamos a conocer incluso los límites de la otra persona, hasta dónde puedo llegar y hasta dónde tú puedes llegar conmigo. Y así comenzamos a desarrollar esta lista, que incluso con el paso del tiempo, como vamos sanando y como vamos creciendo, esta lista se va transformando, se va modificando. Y este es el proceso constante de sanación y de valentía de salir de estas relaciones de codependencia, porque vamos dando los primeros pasos, los vamos identificando, los vamos sanando, los vamos sacando adelante, pero resulta que en algún momento del proceso, como siempre lo hemos dicho, no son lineales, salió alguna situación que nos metió otra vez en el ciclo, pero ya tenemos la capacidad proactiva de reconocerla y comencemos, sigamos. Entonces esta lista siempre va a estar cambiando, transformándose, cada vez vamos a tener mejor autoestima, cada vez nos amamos más y cada vez reconocemos que merecemos mejores cosas y eso nos fortalece, nos empodera para salir de este triángulo. Para llegar también a esta parte de empoderamiento
Es muy importante comenzar por el perdón Ujú, y por el perdón por uno mismo. Cuando uno se perdona, cuando uno comienza a amarse y a reconocerse, sabe que uno tiene que ser amoroso y misericordioso con uno mismo. Por ahí comienza el perdón, ujú. para llegar después a poder perdonar a otras personas. Y esta parte se la entrego a Carla, que nos cuente sobre el perdón. Muchísimas gracias, Lau. Bueno, el perdón tiene que ver con situaciones donde ha habido un daño, ¿verdad? Ya sea que lo hemos sufrido o nos lo han infringido. Melody Beattie, que es una autora por excelencia de codependencia, dice que cuando los codependientes estamos en las relaciones pasan varias cosas. Estamos enojados con la persona con la que tenemos la relación de codependencia porque no se porta bien, no deja de tomar, no deja su adicción, me sigue manipulando emocionalmente o lo que fuera. Estoy enojada, ahí hay resentimiento o enojado. Pero también estoy enojada o enojado conmigo misma, conmigo mismo. ¿Por qué? Porque saben que si nos damos cuenta a veces de que la falta de amor propio hace que sigamos enganchados con esa persona porque queremos ser necesitados y reconocidos. ¿Ok? Entonces es como una trampa que tiene su propio veneno. Pero al final estamos enfrascados en una maraña de resentimientos que como Melody dice, son como bloques que construyen un muro que ni me dejan amarme a mí misma, ni me permiten amar a los demás. ¿Y cuál es la respuesta a esto? Perdonar y perdonarme. Es tan sencillo. No, mi gente. Y de hecho, Laura y yo cuando estábamos preparando el programa, dijimos, este es un tema particular que nos va a tomar todo un programa. Bueno, todos los que hemos hablado hoy. Pero en este en particular, mencionábamos, tenemos que hacer un programa sobre el perdón, porque el proceso de soltar no es tan sencillo, pero inicia con una decisión. Con una decisión de reconocer que sí hemos sufrido daño, ¿ok? Pero que tenemos el poder, como seres humanos responsables, de elegir la opción de perdonar. Y no porque estemos minimizando el daño sufrido o porque lo estemos justificando, sino porque merecemos ser libres de ese resentimiento y de ese muro que nos impide amarnos total y absolutamente. ¿Ok? El perdón, veámoslo como una entrega, como se lo digo yo a mis clientes de terapia. El perdón es sanación para mí y agarro el paquetito de todo con lo que culpo y me resiento y todo al demás y lo devuelvo a su fuente. Eso no es mío. Y yo me quedo con el amor a mí. Porque si no lo hacemos, mi gente bella, el problema es que terminamos envenenados. Y al respecto les quiero leer un texto que siempre leo cuando hablo de perdón, que es de un psicoterapeuta español que se llama José Antonio García. Es hermoso, les pido que lo escuchemos y dice, cuando alguien te hace daño, es como si te mordiera una serpiente. Las hay que tienen la boca grande y hacen heridas inmensas, pero una vez que te han dejado de morder, curar una mordedura así puede ser largo y difícil, pero cualquier herida se cierra fácilmente. Pensemos en cualquier daño de la vida. Pero el problema es mucho peor si la serpiente es venenosa y que aunque se haya ido, estas son las situaciones donde no hemos perdonado, te deja un veneno adentro que impide que la herida se cierre. Los venenos más comunes, en el caso del no perdón, son el deseo de venganza, el ojo por ojo, o la posición de buscar justicia o de pedir reparación. Es que esto no se cierra hasta que no me pidan perdón, hasta que venga de rodillas y me pida perdón, ¿ok? Y pensemos en todas las versiones posibles de eso, mi gente. El veneno entonces puede estar actuando durante muchos años y por eso la herida nunca se cierra. Y cualquier situación de la vida nos activa la herida, que con el paso del tiempo
empieza a succionar y a envenenar toda tu alegría, tu fuerza y tu energía de vivir. Así de poderoso es el no perdón, mi gente, pero así también de poderosa es la sanación que trae el perdón. Como les decía nuevamente, esto no significa para nada que vamos a negar el daño sufrido, el sufrimiento o que la conducta propia o de otras personas estuvo mal, pero sí implica aventurarse en el proceso de sanar, reconciliar. Si nosotros hemos causado el daño, incluso intentar reparar, pero sobre todo poder soltar para proseguir y que la maleta no sea tan pesada. Y de eso, mi gente bella, se trata el perdón. Y cuando hemos logrado pasar todas estas etapas y cuando hemos logrado soltar y perdonarnos, eso empieza a transformar la relación que tenemos con nosotros mismos y nosotras mismas. Y Laurita les va a hablar ahorita un poquito de esto. Ok, bueno, ya en esta parte del proceso, este, hemos llevado pues una larga línea, ¿verdad? De reconocimiento y posiblemente muy doloroso, ¿verdad? Eso es un reconocimiento donde comenzamos a ver cómo nos estábamos comportando y sin culparnos, que era lo que hablaba Carla, porque lo hacemos de forma inconsciente. A veces hasta lo llamamos, lo hacemos por amor, ¿verdad? Y saber que detrás de esa palabra por amor tal vez hay N cantidad de situaciones. Y lo que realmente no nos estamos amando es a nosotros mismos. Entonces, cuando pasamos ya todo este proceso de reconocimiento, donde ya comenzamos a poner límites, donde comenzamos a perdonarnos, a pesar de que ha sido un proceso doloroso, ya viene la hora de cambiar la relación con nosotros mismos y como les dije anteriormente, eso que decíamos que hacíamos por amor, ahora hagámoslo por nosotros. Por amor a nosotros. Por amor a nosotros, exacto. Y ahí es donde comienza a cambiar la relación. ¿Y cómo hacemos? Bueno, vamos a comenzar con la parte de un cambio en nuestro diálogo interno. ¿Y qué es el diálogo interno, Laura? Ok, el diálogo interno es todo lo que nosotros vamos guardando, que nos vienen diciendo desde el día que nacemos hasta el día de hoy y que lo vamos guardando como nuestro sistema de creencias. Algunas creencias son muy positivas y las reforzar, algunas creencias son muy limitantes y las debemos cambiar. Entonces, para nosotros comenzar a hacer un cambio con nuestra relación propia, tenemos que comenzar como lo comenzamos, o sea, la misma primicia con los límites en ese reconocimiento de creencias. ¿Qué nos estamos diciendo a nosotros mismos en este momento? ¿Qué nos decimos? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quiénes somos nosotros para los demás? ¿Cuál es nuestro valor? Y así muchas preguntas surgen en este momento. Y posiblemente esas respuestas van a ser muy dolorosas. Pero cuando yo comienzo a cambiar la interpretación y la declaración de esas respuestas, es cuando comienzo a hacer el cambio a mis sistemas de creencias. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Igual, agarremos ese listado de lo que nosotros nos estamos diciendo en este momento, que nos limita, que nos bloquea, que nos afecta, que nos duele, y transformémoslo. Transformémoslo por una frase positiva. Por ejemplo, por lo general se decreta, es que yo soy tan tonta, es que yo soy tan tonta porque hice esto, ay, qué tonta porque tal cosa. Entonces, es una frase muy usada que a veces hasta de forma inconsciente se maneja, pero la estamos decretando y nuestro cerebro todo lo cree real. Aunque nosotros digamos, ay no, es que nada más la uso, bueno, el cerebro le cree realidad. Entonces el cerebro comienza a generarte esa creencia que te limita de que sos muy tonta. Pero entonces hagamos un enunciado positivo hacia esa frase. Yo soy muy inteligente, yo soy muy capaz. Cada día mejoro más
mis ideas creativas. Entonces, cuando nosotros comenzamos a buscar enunciados positivos a cada una de esas ideas, pensamientos limitantes, vamos a comenzarlas a usar de esta manera. Yo voy en el transcurso de mi vida y cuando a mí se me viene esa idea negativa, la cambio por la idea positiva que yo escribí. Y la practico en las mañanas, la practico mientras que voy manejando, la practico mientras que voy en el bus, la practico mientras que barro, la practico mientras que me baño. La idea es ir dándole y dándole al cerebro y diciendo, no, cerebro, ya no guardes esa información de que yo soy tonta, yo soy capaz, yo soy inteligente, cada día soy más creativa. Y entonces el cerebro dice, ok, ¿qué pasa aquí? Ya no nos vamos por este caminito que siempre dice que es tonta. Ahora, exacto, quiere hacer un caminito nuevo, ¿verdad? Entonces está bien. Entonces el cerebro, ante una situación, uno dice, soy tonta, pero llegó y dije, no, soy inteligente. Entonces el cerebro iba por aquí y dice, oh, no, suave, me tengo que desviar. Había otro camino posible. Exactamente, había otro camino, ¿verdad? Y así funciona nuestro cerebro. Estos son acciones que ustedes ven tan pequeñas, pero son tan poderosas y si las practicamos constantemente y diariamente, nosotros vamos haciendo cambios fisiológicos en nuestro cerebro. Porque recuerde que el cerebro todo lo cree real. Y cuando nosotros, aquí estamos haciendo un ejemplo sencillo, hay ejemplos que todavía son más complejos y necesitamos ayuda, apoyo a nuestro lado, pero es posible. Aquí nunca se les olvide que como pensamos, sentimos y como sentimos, actuamos. Y es la premisa que nosotros tenemos que tomar para hacer cambios en nuestra vida. Entonces, así es cuando nosotros comenzamos a hacer cambios en nuestra vida y comienza a cambiar la relación con nosotros mismos. Imagínense la diferencia de estar decretando de que soy una persona tonta, que soy una persona capaz, que soy una persona inteligente, que soy una persona cada vez más creativa. El cerebro se la cree y cada vez yo me siento mejor y más empoderada ante una situación. Ah, es que yo puedo hacer eso porque yo soy muy capaz. Y si lo desconozco, tengo la capacidad de aprender a hacerlo. Y así trabajamos todas las creencias que nos van saliendo en el proceso. Igual que cuando ponemos límites, esta lista cambia. Cuando nosotros creemos que ya tenemos súper manejada esta lista, ok, esta lista se transforma y vienen otras creencias. Y posiblemente cuando ya creíamos que estábamos top con una creencia, algo pasó y nos vuelve a llevar a trabajar esa creencia. Pero es parte de nuestra evolución, es parte de nuestro desarrollo como seres. Y entonces aquí es parte de nuestro amor propio, de entender desde la humildad de que sí, que podemos cambiar, de que tenemos cosas que cambiar, pero somos tan cargas y tan valientes que lo podemos hacer. Y que es un proceso, sí. Y que nos podemos tropezar, sí. Y que nos podemos devolver, sí. Pero lo importante es que estamos tratando de hacerlo. Que hay acción, ¿verdad? Y que esa acción cada día, cada paso, nos lleva a ser mejores seres, amarnos más y merecernos mejores cosas, que a la vez nos ayudan a salir de esas relaciones tan tóxicas, como dijo Carla, que nos envenenan en nuestras vidas. Definitivo, Laurita. Y es que si ven, mi gente linda, el proceso de sanar codependencia, como en muchas otras cosas, es cambiar el foco. El codependiente siempre está viendo hacia afuera. ¿Qué tengo que hacer para que el de afuera me ame? ¿Qué tengo que arreglar? ¿Qué tengo que rescatar? Y la invitación, como nos dice Laurita, es de repente tomar el foco y girarlo hacia nosotros. Y eso es súper importante de hacer. A través de las creencias, a través de las afirmaciones. Como digo yo, afirmaciones contra balas. Díganse cosas que se crean, ¿ok? Eso es importante. Díganse cosas que se crean, eso es súper importante en el proceso.
Y ir poco a poco y tomarse de verdad mucha paciencia, y creo que parte del amor propio que vamos desarrollando las personas que en algún momento de nuestra vida hemos tenido que trabajar la codependencia, que sabemos que viajamos con la codependencia, porque ahí me incluyo, sé que Laura también. Los que hemos trabajado codependencia en nuestra vida sabemos que esos patrones vienen con nosotros y de vez en cuando tenemos que estarlos trabajando. Así Así que es. gente, no se sientan mal si en algún momento se dieron cuenta que entraron otra vez en el ciclo. Siempre y cada vez van a ir aprendiendo a salir con más facilidad, a darse cuenta con más facilidad. Y si no lo pueden hacer solitos y solitas, busquen ayuda. Para todo lo que tiene que ver con creencias que hemos hablado hoy, Laura se los dijo, tenemos un taller maravilloso preparado con mucho amor para ustedes el 8 de julio. Si algo de esto les removió, escríbanos a Laura o a mí y reserven su cupo. Sé que va a ser de muchísimo valor para su vida. Pero bueno, hoy quiero dejarles un regalito. Laura y yo queremos dejarle un regalito, que es una carta real de un proceso de terapia a un codependiente. ¿De cuál proceso de terapia? Mío. Hace muchos años, estamos hablando de más de 20 años, ¿ok? Entonces quiero leérselas porque parte del proceso precisamente fue una carta. No la encontré, la original, así que hice una reconstrucción de lo que me acordaba y lo discutimos Laura y yo y se las queremos compartir. Pongamos atención y veamos si algo de esto nos resuena, ¿ok? Sí, antes de leerla, quiero agradecerle mucho a Luz Mari, que es mi mamita, por estar conectada. Hola, mami. Hola. Te amo. Mónica Rojas, Lucy Quesada, Rocío Quesada, Katia Chávez, Cristina Gamboa, Jorge Ramírez y muchísima gente que está todavía con nosotros escuchándonos también y que están conectados viéndonos. Lucy Quesada, Rocío Quesada, Cristina Gamboa, Lucrecia Morales, Greg Campos, Hugo Calderón. Hugo, ¿cómo estás? Un abrazote. Hazel Chávez, Ligia Madrid, Patricia Smith, Lu Gamboa, Shirley Cerdas, Laura Irola, Katia Chávez, Ignacio Solano, Silvia Sánchez y J. Luis Morales, Jorge Ramírez. De verdad, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias y besos a todos. Los abrazo. Les leo la carta y dice así: carta a mi yo codependiente, una carta mirando a mi interior. Hola, ¿cómo estás? Qué extraño, mi querida yo codependiente, que nos preguntemos esto a nosotras mismas, ya que ambos sabemos que la pregunta que nos hacemos casi siempre es: ¿cómo está o estará Mengano o Mengana? ¿Qué necesitará Mengano o Mengana? ¿Qué estará haciendo que luego tendré que arreglar? ¿Qué habrá pasado con tal y cual? Hoy tengo que hacer, hoy debo, hoy tengo, ¿verdad? Hoy hay que. Y vos, tristemente por tu propia responsabilidad, quedaste de nuevo al final de la fila, controlándolo todo, preocupada por todo. Pero al mismo tiempo que haces esto, sos la misma que se siente en medio de una habitación, gritando a todo pulmón sin ser escuchada por nadie, porque aprendiste a ser la salvadora, la que controla, la que cuida, la que rescata, la que siempre puede, la que aprendió a decir siempre todo está bien, estoy bien, lo mío es cualquier cosa, yo puedo esperar, a no necesitar, a no pedir ayuda, a decir no se preocupe, luego yo me ocupo de mí, a siempre quedar al final de la fila y tristemente por propia decisión. Pero decido que todo va a cambiar. A partir de hoy, vengo a preguntarte cómo estás y qué necesitas y a manifestarlo en voz alta contigo. Hoy vengo a que juntas confiemos en nosotras, asumamos lo que es nuestro y devolvamos los dolores que ya aprendimos que no son nuestros. Hoy vengo a reconocer contigo de lo que realmente eres responsable y dejar que cada persona viva su vida y sus consecuencias, entendiendo que ayudar, apoyar y acompañar no significa ser la salvadora de nadie. Si te pierdes en el proceso, por allí no es. Si incapacitas a otro a hacerse responsable de su propia vida, allí no es. Hoy vengo a que dejemos de siempre cumplir para el otro y no a nosotras. Hoy vengo a decirte que importas, que eres fuerte,
que eres capaz, que tienes permiso y derecho de no arreglarle la vida a nadie, de decir que no, de no cargar con sus dolores. Hoy te libero y en el acto me libero, para que iniciemos un camino que quizás será largo y difícil, quizá con dolor y quizá con idas y vueltas, pero que será el camino para que empecemos a liberarnos. ¿Qué te parece, mi querida yo codependiente, si hoy empezamos a romper nuestras cadenas? Por favor, mi gente linda, si algo de todo esto que hemos hablado Laura y yo hoy les resonó, se sintieron identificados o identificadas, busquen ayuda, inicien su proceso de sanación. Nosotras lo hemos hecho, ya pasamos por ahí, sabemos que es difícil y que da miedo, pero también sabemos que existen profesionales y herramientas para que nos acompañen en el proceso, ¿sí? Y de verdad, como una persona que lo trabajó hace tantos años, híjole, yo dije 20 más, pero no me saquen cuentas, mucho más tiempo que ese, de verdad vale la pena, de verdad vale la pena, así que no nos quedemos en el dolor, mi gente. Siempre hay algo mejor que está por venir si empezamos el camino y la ruta en esa dirección. Mi querida Laura, tu mensaje de despedida. Bueno, yo les quiero mencionar hoy que nunca es tarde para dar un primer paso, nunca es tarde para comenzarnos a amar. Siempre tener un corazón humilde y reconocer que sí necesitamos cambiar y también tener esa valentía de decir, hoy tomo la decisión de hacerlo. Y como dice Carla, hay mucho apoyo y de verdad inicien con amor propio. Cuando comenzamos a amarnos es cuando comenzamos a tomarnos decisiones. Así que a romper cadenas, mi gente linda. Y muchísimas gracias por acompañarnos hoy en una nueva entrega, un nuevo episodio de 3 partes. Les esperamos en 15 días para más contenido valioso. Gracias infinitas y todo nuestro amor a todos los que estuvieron hoy con nosotros en vivo y a todas las personas que nos van a ver en diferido. Y si creen que esta información es valiosa para alguien, compartan, compartan, compartan. Y agregamos, si podemos agregar una semillita a la vida de alguien, Laura y yo estamos cumpliendo nuestro propósito y el propósito de 3 partes, que es ayudar. Muchísimas gracias. Hasta luego.